Gala Montes se posiciona como una posible ganadora de la Casa de los Famosos que ya está dando la vuelta al mundo y llega aquí hasta España, donde me dicen que Gala Montes, además de ser actriz, tiene talento para cantar. Vamos a ver si tal afirmación es correcta. No. Ya lo sabes, si te gustan las Tecnireacciones, suscríbete al canal y regálame tu like para que este vídeo llegue a muchas más personas. Hemos rescatado un vídeo cantándole a la Virgen de Guadalupe, que generalmente las personas se emocionan muchísimo cuando son devotas de la Virgen y cantan frente a ella. Vamos a ver qué tal suena Gala Montes interpretando esta canción de José Alfredo Jiménez, el gran José Alfredo Jiménez. ¡Qué bonito amor! ¿Qué características vocales tiene Gala Montes? Vamos a verla. Qué bonito amor, qué bonito cielo. Ya de entrada se la ve emocionada, simplemente por el hecho de verle la expresión de la cara cuando le está cantando a la Virgen. Por lo poquito que podemos escuchar, empieza de manera muy afinada, muy bonito. Qué bonita luna, qué bonito sol. Tiene un buen manejo de la dosificación del aire y de esos finales como más aireaditos, como más suaves, que hay una diferencia entre el centro del verso y cuando finaliza. Hay una dinámica vocal que le hace airear para que todavía sea un poco más suave ese final, ¿no? Qué bonito amor, yo lo quiero mucho. No está utilizando una gran potencia, tampoco le hace falta a la canción utilizar una gran potencia, digamos que la está cantando de manera correcta, está afinada, lleva bien la melodía, tiene sus buenas dinámicas vocales, bien. Porque tiene todo lo que siento yo. Es una chica muy joven, Gala Montes, entonces tal vez encuentres algunas florituras que de repente no le van a la canción, como por ejemplo este final. No. Yo no estoy un poco de acuerdo con el modificar demasiado, ¿no? En este caso simplemente ha sido una nota en el final donde ha sido modificada más a la actualidad. Obviamente ella es una chica muy joven. También hay otra parte interesante, que es que la juventud cante este tipo de canciones que fueron escritas hace muchísimos años atrás y que la gente joven se acerque a este tipo de música, ¿no? Ven juntito a mí. Los finales aireados, son importantes estos finales aireados. Quiero que tus manos me hagan mil caricias. Quiero estar en ti. Quiero estar en ti. Es un la de la tercera octava. Es decir, Gala en este momento está cantando entre la tercera y la cuarta octava. La verdad es que tiene unos graves bastante profundos, bastante bonitos. Tiene una voz cálida de escuchar. Oye, la verdad es que me está sorprendiendo bastante Gala Montes. Estamos investigando más trabajos de ella para saber bien cómo se desarrolla. No solamente me voy a quedar con esta canción, ¿eh? Dame más amor. Aquí se nota un poquito más la emoción en la voz, pero otra de las cosas que quiero que notes es que Gala utiliza la voz llorada y utiliza esto para cantar al principio del verso, quiero decir, ¿no? Es una dinámica vocal propio de este tipo de género musical. Entonces, no solamente utiliza parte vocal actual, sino que también dinámicas que se utilizaban pues hace mucho tiempo para dar tristeza a la canción, ¿no? Pero más y más, quiero que me quieras. Aquí me parece que se ha adelantado un poquito en el tiempo. Esto está retransmitido y está todo México mirándolo. O sea que imagínate los nervios y la presión que uno puede sentir. Pero más y más, quiero que me quieras como yo te quiero y después me voy. ¿Ves? Hay un poquito de desfase en el tiempo aquí. En el más y más ha entrado antes de lo que le tocaba. Yo diría que está cantando en vivo y en directo por este tipo de equivocaciones. Habla bien de ella, de que puede cantar en vivo y en directo, sostener una melodía, darle sus dinámicas vocales, mostrarse emocionada, darle esa voz llorada, cantar la canción pues correctamente, ¿no? Comprendo que mi alma en la vida no tiene derecho de quererte tanto. Tiene un buen
buen vibrato, lo puede sostener de buena manera. Fíjate que hace algunas inflexiones, es decir, es capaz de hacer inflexiones en la canción, algún que otro trino, melismas, ¿no? Que son propios de la canción. Tampoco es que esté modificando tanto la canción. No. Pero siento que tu alma me grita, me pide cariño y no más no me aguanto. ¿Ves aquí? No me aguanto. El O final. La floritura más actual que le está poniendo a la canción, que digamos, no creo que esté en la canción original. El no me aguanto. Le hace una nota para finalizar, para culminar, ¿no? Este cierre de dibujo es más actual. Qué bonito amor. Esto es muy bonito, por ejemplo. Que esta forma de esconder la voz y finalizarla con un vocal fry para luego volver a cantar, esto es muy bonito. Sí que es muy bonito. Muy bonito el comienzo. Qué bonito cielo. Cielo. ¿Ves? Este tipo de inflexiones demuestra agilidad vocal también. Oye, tiene muchas cosas buenas en la voz. Muchas cosas buenas que está utilizando. Qué bonita luna. ¡Ey! Qué bonito sol. Y cuando va a los tonos aireados, la voz suena muy cálida y muy bonita, muy acariciante. Si algo en mí cambió, te lo debo a ti. Si algo en mí cambió. Flip, un sollozo. Maneja distintas dinámicas vocales, ¿eh? Porque aquel cariño que quisieron tantos me lo das a mí. Qué bonito amor. No tiene que tener miedo a ese final. Amor, este final en sol, ese sol de la cuarta octava, yo la noto como un poco temerosa de hacer ese sol. Pero ella puede hacer ese sol sin ningún tipo de problema. De hecho, lo ha hecho, ¿no? Pero sí me doy cuenta como que hubiera un poco de miedillo ahí. A ver. Me he quedado súper asombrada de Gala Montes, chicos. Muchos suscriptores me están proponiendo que la analice porque me dicen que hay un cambio de Gala en la elección, digamos, de sus canciones, puesto que su último trabajo se tira más hacia lo urbano. Y aquí se abre un melón. Ya sabemos que Gala Montes tiene talento para cantar, pero el tema es que si se tira al género urbano, no le va a hacer falta, porque la verdad es que lo que se está escuchando en la actualidad en género urbano, pues poco le puede hacer falta desarrollarse de manera vocal para ser una gran cantante. Eso ya depende de ella, depende de los gustos. Vamos a seguir analizando a ver qué encontramos. De esa gala a esta gala. No te voy a dejar que robes mi fuego. De hecho, si te fijas en este tipo de canciones, esto se llama Gloria y Sergio y es una de las últimas presentaciones. Evidentemente, si tú te pones a cantar género urbano, no vas a necesitar todas esas dinámicas vocales preciosas que utilizó al cantar Qué bonito amor. De hecho, en esta pequeña partecita de canción, intenta como dar más potencia y más vibrato y más cosas. Fíjate que no le queda bien a la canción, queda como descolgado de la canción el ponerle más énfasis. ¿Por qué? Porque este género musical no requiere esa grandeza vocal, ¿no? Entonces queda un poquito raro. No entendía por qué me quitabas la mano cada vez que yo te besaba en los labios. Evidentemente hay un antes y un después de Gala Montes dedicándose a lo que es género urbano que a la música tradicional mexicana, ¿no? Eso es una elección de ella, pero lo que quería dejar claro es que Gala sí tiene con qué. Si ella quisiera cantar buena música, sí podría cantar buena música. Yo sabía que era mejor otro camino, pero equivocarme contigo estaba en el destino. Estas son canciones que se mantienen en pedal. No se va a mover de ahí. Son canciones que no tienen notas. Siempre se manejan en lo mismo, en pedal. Son 2, 3 notas. Qué pena que tus ojos no lo puedan ver, que solamente llames cuando tengas sed. Es una cosa completamente diferente. Es como que para mí, que es la primera vez que la estoy viendo, es como si fueran dos personas completamente diferentes que no tienen nada que ver una con la otra. Si tú la conocieras cantando esta canción, no dirías que es una chica talentosa. Si indagas un poco más, investigas un poco más, te das cuenta que dentro de esa chica
hay verdadero talento. Otra cosa ya es que se quiera dedicar al género urbano, ¿no? Pero yo sé que del todo no estoy bien. ¿Cómo duele que solo me quieras pa'? ¡Oh, madre mía del amor! Bueno, ¿ves? Género actual, pues mensaje crudo, mensaje explícito, es lo que se maneja en la industria musical de hoy. Este trabajo tiene 4 años, me parece, ¿eh? Cuando me quiera se llama, fíjate aquí. Que sepan que yo a ti te quiero. Digamos que es un reggaetón, o sea, tiene este tum, patum, patum, tiene este ritmo de fondo, pero este tipo de melodías sí le permite demostrar que ella es buena cantante o que tiene talento, tiene con qué defender. Yo no lo voy a negar. Fíjate aquí en la octava que está. Chicos, se mete, negar, se mete en un belting, en un do de la quinta octava para que tú veas que tiene rango vocal. Que sepan que por ti me muero. Un buen vibrato bien sostenido, se le sigue escuchando libre a la hora de cantar. No me lo voy a callar. Yo seguiré intentándolo, sintiéndolo, Es una melodía actual, pero tiene melodía. buscándolo. Hasta el día que tú me quieras. No me canso de esperar. Me da a mí la sensación como que lo está intentando, de repente no tiene esa explosión que tal vez ella esté buscando y está pues metiéndose más a lo urbano, cada vez más, ¿no? Seguiré intentándolo, sintiéndolo, buscándolo. Es una melodía bonita, es una melodía pegadiza y obviamente puede mejorar mucho más lo que está haciendo. Ojalá cuando me quieras no haya otro en tu lugar. Mira, tiene un buen rango. Termina lugar. Desde el la de la tercera octava hasta el do 5, ella se maneja de manera fluida. Y todavía ella puede trabajar en su rango vocal para ganar más rango vocal. Pero claro, si se va a dedicar al género urbano puro y duro, no le va a hacer falta. Los artistas se ven como medio obligados a bajar su calidad para vender más. Esto ya depende de ella, ya depende de lo que quiera conseguir, a dónde quiera llegar, pero ella sí tiene con qué. Me da pena que se tire al género urbano bruto y duro, teniendo esa voz para poder desarrollar y para poder cantar cosas como estas que me parecieron maravillosos. Ya todo el resto, pues, depende de ella y depende de sus seguidores, chicos. Me ha gustado mucho conocer a Gala Montes, la posible ganadora de la Casa de los Famosos 2024. Ya me dirán ustedes qué es lo que opinan al respecto. ¡Mua!